Patriarcado de Moscú, de la Volkor, que es una iglesia rusa en el exilio, y también el Patriarcado de Constantinopla, se adhieren a este gran desafío que es el ecumenismo. Pero creo que hay que manifestar que uno de los grandes hombres ortodoxos, civiles, que impulsaron todo este movimiento ecuménico fue José de Díaz, dando uno de sus primeros mensajes ecuménicos en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio y desarrollo del tercer mundo, conocida como la UNCTAD. Y ahí donde, junto a los padres José Manuel Santos, Carlos Oviedo y obispo luterano Helmut Frenz y el pastor bautista Oscar Pereira, entregan el mensaje ecuménico a todos los cristianos acá en nuestro país. Creo que fue un hito bastante importante que se vivió y que se valora mucho. Fíjense que no necesariamente tiene que ser un religioso, sino que fue muy importante en nuestra ortodoxia. Y también, tomando tu pregunta, que te decía que era. Había una parte, una segunda parte. Sí, te pregunté por el surgimiento de las FAES, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se vincularon los desafíos que tuvieron que vincular? Los desafíos fueron bastante. Creo que el desafío era común. El mismo desafío que tenían todas las personas que componían las FAES eran el de diálogo, dejando las radicalidades religiosas de un lado y teniendo un verdadero diálogo y un verdadero encuentro de humanos. Creo que eso fue lo más importante que podíamos recoger de las primeras reuniones que hubo históricamente en nuestra reunión. Vamos entonces con la tercera pregunta, ahora a los libros. Y tiene que ver también con el surgimiento de las redes, que justamente, como decía al principio, ahí, como mencionaron, ¿cierto? En los años del inicio coincide con la doctrina del Concilio Vaticano II, los tiempos inmediatamente posteriores. En este sentido, ¿de qué manera se vivió la apertura ecuménica en cuanto a las enseñanzas del Concilio? Muchas gracias, Camila, por la pregunta. Quizás mencionar un par de cosas relacionadas con cómo las enseñanzas del Concilio en torno al diálogo interreligioso y ecuménico surgen como una iniciativa del Papa Juan XXIII, que en el fondo había visto que en el ambiente europeo había ya iniciativas ecuménicas entre, como bien dijo Humberto, entre las iglesias cristianas. Sin embargo, por el contexto latinoamericano, a nosotros nos quedaba todavía muy lejos y nuestra diversidad religiosa estaba muy invisibilizada. Recuerden que hacia 1833, en la Constitución que dominó el país durante casi 100 años, la religión oficial era la religión católica. Fue el impulso de nuevas comunidades que comenzaron a llegar justamente con los procesos de migración alemana y de otros países, en que empezamos a ver esa diversidad que existía en el país. Pero hasta 1925, en la Constitución de 1925, cuando se separa la Iglesia Católica del Estado, recién ahí empieza a haber una especie de apertura a la diversidad religiosa cristiana, o sea, la diversidad de las ramas del cristianismo. Sin embargo, fue un proceso lento, fue un proceso que, por supuesto, el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, que como muchos deben saber, pero quizás algunos no, es uno de nuestros documentos, ¿cierto? Es un concilio que se celebró en Roma, el último concilio, y que es normativo, ¿cierto? E inspira la labor de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Entre años 62 y 65 se convoca concilio justamente para tratar diversos temas de índole teológico-pastoral. Y entre eso, el tema del ecumenismo va a ser clave para repensar
el modo en que como Iglesia Católica nos relacionamos con hermanos de otras religiones, pero también de otras ramas del cristianismo. Eso va a ser clave para poder impulsar el movimiento ecuménico en Chile. Ya hay testimonio de Monseñor Larraín buscando, por ejemplo, la apertura de un departamento de ecumenismo, justamente haciendo eco de las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Esto no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido una enseñanza directa y clara respecto de este tema en nuestra Iglesia Católica, o para hablar a los católicos, pero también les cuento un poquito cómo se va gestando esta incorporación de la Iglesia Católica en un movimiento que ya se estaba dando y que nosotros vinimos entonces a sumarnos porque veíamos la necesidad de promover también la unidad entre nosotros, cristianos y cristianas. Eso pienso que podría un poco clarificar el panorama. Muchos de los detalles que he podido ir recogiendo para poder contestarles a ustedes, esto va a ser un aviso publicitario, lo he ido sacando de este libro. Así es que está disponible ahí y justamente está ahí la referencia a Monseñor Larraín y todo el proceso, cómo se va viviendo en Chile y por supuesto cómo se vive un cambio al interior de la Iglesia primero y de la sociedad chilena. Primero, desde una perspectiva muy negativa hacia la diversidad cristiana y luego poco a poco empieza a abrirse y bueno, se puede ver que empieza a haber una actitud mucho más positiva, mucho más abierta, mucho más dialógica, que es fruto sin duda de la recepción del Concilio Vaticano II en la región. Eso. Puedan asumir tareas comunes. Yo siempre digo que el ecumenismo, la gran gracia que tiene, es que permite conjugar a las iglesias de tradiciones cristianas para enfrentar grandes temas. Y un gran tema ha sido históricamente en Chile el tema de la libertad de religión. Y cuando las iglesias se han puesto como objetivo buscar las formas para que se respete este derecho humano fundamental, eso ha provocado avances gigantescos dentro de la legislación chilena y en la práctica. Entonces, acá hay situaciones que son interesantísimas. Bueno, las tradiciones católicas ortodoxas, las tradiciones católicas romanas, las tradiciones evangélico-protestantes, no solo hablábamos del tema teórico del ecumenismo, sino que siempre ha sido un trabajo práctico. Uno ve a las diferentes iglesias preocupadas de darle pan a los hambrientos, de socorrer a los que tienen estado de necesidad, y no se les pregunta pertenencia, sino que simplemente hay un gesto de amor que tiene que ver en plenitud con aquello que Jesús nos enseñó. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es preocuparse de cada quien en términos espirituales y en términos materiales está en estado de necesidad. Siempre me viene a la memoria Isaías 58, el ayuno que a mí me agrada, el ayuno que a mí me agrada. Y eso la fraternidad ecuménica lo ha tomado con mucha profundidad, con mucha fuerza. La fraternidad ecuménica, y esto no se ha dicho muchas veces, es el antecedente de aquello que se creó en el periodo del régimen militar para defender los derechos humanos. Cuando yo recordaba a Monseñor Santiago Tapia, vicario de la solidaridad, el trabajo ecuménico que se dio en términos de promoción y defensa de los derechos humanos es un trabajo enorme. Y hoy día también hay desafíos. Y estos desafíos, las tradiciones eclesiásticas, no solo de raíces cristianas, tienen que asumirlos para mejorar las condiciones de vida, para mejorar el diálogo, para construir paz, para construir espacios de convivencia en que haya propósitos comunes. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Padre Ignacio, me gustaría también preguntarle, y bueno, según entiendo, usted me podrá corregir o describir un poco mejor. Usted es parte del patriarcado ecuménico, pero también en la FLAEX tenemos miembros de otros patriarcados. En ese sentido, ¿cómo viven la experiencia de la riqueza propia de cada patriarcado al interior de nuestro país?
riqueza es enorme, y una riqueza compartida mutuamente también, que no nos quedamos entre nosotros mismos, sino que es compartida con todos. Testigos son algunos de los que están presentes que las iglesias nuestras se abren, por ejemplo, a alumnos de la Pontificia Universidad, en un signo de hermandad, de unidad, de acogida y también para que vayan aprendiendo un poco de qué se trata todo esto de la Iglesia Ortodoxa. Obviamente que dejando de lado todos los egoísmos que podrían surgir y también las actitudes proselitistas. El desafío es enorme que tenemos nosotros como Iglesia Ortodoxa, de no tan solo para que nos conozcan, sino que para que encuentren un punto de poder ser acogidos en la fe. Tenemos un mismo Dios, no somos ni más ni menos, somos todos iguales. Y creo que esta mutua colaboración que hay en la fe y en el amor a Cristo debería ser una constante. Y en este desafío, que tanto en nuestro país como hay libertad de culto, en nuestras iglesias siempre son acogidos todos. Y como también compartimos mucho con los otros patriarcados, y también nos transmitimos nuestras propias vivencias, pero ecuménicamente hablando también nuestras iglesias comparten el gran desafío que tenemos en Cristo, que seamos todos uno. Eso es. Muchas gracias. También, considerando el presente, me gustaría preguntarte qué temas y acciones siguen pendientes al interior del cristianismo católico respecto al ecumenismo. Muchas gracias, Camila. Yo podría elaborar quizás una respuesta en dos términos. Tengo tantas cosas aquí que espero. Un poco se me ocurre que ya a los años que ha pasado, ¿cierto? 6 décadas de Concilio Vaticano II, para muchos autores todavía estamos en un proceso de recepción del concilio y de las enseñanzas del concilio. Ese es un tremendo desafío porque aún nos encontramos no solo con parte del pueblo fiel, digamos, de a pie, sino que también quienes son cabeza en las comunidades de distinta índole que aún muestran resistencia, duda o confusión con respecto al ecumenismo. O sea, si tuviésemos que pensar en un desafío local, pienso que tiene que ver con la formación especialmente de nuestra gente. Y esto quizás lo compartimos con varias iglesias, porque a veces nos quedamos en la conversación académica, que es lo que me toca a mí fundamentalmente. Sin embargo, me doy cuenta que cuando vamos a las comunidades, cuando estamos con otras personas, tienen dificultades para entender de qué se trata el ecumenismo, cuál es la diferencia con el diálogo interreligioso, qué pasa con el tema sacramental, por ejemplo. El movimiento ecuménico, una de las cosas que incentivó fue justamente la comunión con algunos sacramentos y que en algunos casos incluso cuando hay necesidad puede una persona recurrir, por ejemplo, a la Eucaristía con alguna determinada iglesia. Lo mismo ocurre cuando uno piensa en la experiencia de los matrimonios mixtos. ¿Dónde se dirige nuestra gente? ¿Dónde va a pedir orientación con respecto a qué deben hacer cuando hay un cristiana evangélica y un católica? ¿Dónde se casan? ¿Con quién se casa? ¿Cuáles son las condiciones para eso? Entonces, todos esos instrumentos y esa información existe y sin embargo no somos capaces aún de transmitirla a nuestra gente. Entonces, yo si pienso en un desafío, pienso en la formación y pienso en cómo esta formación puede llegar y seguir llegando a nuestros cristianos, nuestras cristianas de a pie, que son aquellos y aquellas con las que compartimos justamente esta experiencia rica de seguir a Jesús. Entonces, por ahí yo pensaría, digamos, los desafíos del presente. Muchas gracias. Cuando yo recordaba el tema de la importancia que ha tenido la Fraternidad Ecuménica de Chile, en todo lo que se proyecta por el tema de defensa de derechos humanos,
no solo el derecho humano fundamental de libertad de religión, sino que aquellos derechos que tienen que ver con el respeto a la dignidad de las personas, creo que llevan un gran desafío para el futuro. Tenemos nosotros libertad de religión en Chile. Cuando yo hablo de libertad de religión, digo siempre que la libertad de religión es como un techo que está afirmado sobre columnas. Y esas columnas son la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de asociación, de reunión, de proclamación. Esa libertad nosotros tenemos que perfeccionar. Acá estamos gozando nosotros de espacios que en América Latina curiosamente no se gozan. Pero por eso tenemos que cuidarnos y también perfeccionarnos. Quienes somos expertos en esto sabemos que hay cosas que se pueden resolver muy positivamente. Entonces también está el tema de que este diálogo que se da ahora con enorme libertad, con enorme riqueza, entre las diferentes tradiciones de orden cristiano y también otros grupos interreligiosos, ese diálogo tiene que ir en beneficio de las personas. Y no solo ser una reflexión, sino que llamarnos a ayudar a cambiar los espacios de realidad que están lesionando la dignidad de las personas. Yo siempre digo, cuando me preguntan sobre oración, consagración, evangelización, que son palabras compuestas. Oración, consagración, evangelización. La fraternidad ecuménica ha asumido esas acciones en momentos difíciles y hoy día el surco está hecho para seguir sembrando en el sentido de servir con mucha dignidad a las necesidades de las personas, y ese desafío lo estamos nosotros viviendo día a día. Y ese desafío tiene que ver con esta forma de ver nosotros lo que es nuestra fe. Nuestra fe es arte de la esperanza y argumento de la luz. En la historia de su participación en la red, quisiera partir por Juan Rubén. ¿Ya? La idea de esto es que cada participante pueda responder a cada uno de los tres momentos y por eso tenemos como un tiempo agotado, así que voy a ir indicando ciertos tiempos. Entonces, alrededor de 4 o 5 minutos vamos. Quisiera partir primero con la pregunta respecto a si hubo alguna relación ecuménica de las iglesias evangélicas en Chile antes de que se sumara la Iglesia Católica. A ver, es un tema de poco más de 3 o 4 minutos. En general, cuando uno mira la historia, las tradiciones evangélico-protestantes, particularmente las europeas, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron todo un trabajo que lo denominaron ecuménico. Ese mensaje llegó acá, también a Chile, y en general las iglesias de diferentes tradiciones que pertenecen al universo evangélico protestante fueron primero acotando el tema de entenderse entre ellas, una especie de ecumenismo interno dentro de las tradiciones evangélico-protestantes. Pero lo cierto es que acá había conversaciones con las tradiciones católicas. Aún en el tiempo pasado sabemos todas las diferencias que se dan históricamente, pero cuando empiezan los diálogos entre sacerdotes, pastores, en las familias chilenas, donde se tenía personas que eran miembros de la Iglesia Católica y que eran miembros de la Iglesia Evangélica o de tradiciones protestantes, allí se fue generando un diálogo de entendimiento que fue abriendo espacio para que más o menos el año 1971-72 se comenzara a concretar acá el nacimiento de la Fraternidad Ecuménica de Chile. Eso alimentado fuertemente por las tradiciones de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, cuando estaban preocupados de todo el tema ecuménico. Entonces fue un encuentro inicialmente complejo, porque algunos miraban con sospecha desde las iglesias evangélicas a quienes estaban siendo evangélicos, dialogando con sacerdotes católicos, y se daba también la otra dimensión de parte del catolicismo respecto a los sacerdotes, que con una visión preclara
Estoy pensando en el padre Santiago Tapia, y en el padre Humberto Muñoz, que fueron los que iniciaron todo el tema del diálogo ecuménico, lo vuelvo a recordar, en los años 1970, 1971, 72, hasta que en 1973 se oficializó la creación de la Fraternidad Ecuménica de Chile, que ha sido un aporte enorme a un trabajo conjunto, a una preocupación permanente por el tema de la libertad de religión, por el respeto entre las diferentes tradiciones. De ahí nace después todo el tema del respeto también al mundo interreligioso. Pero guardando identidad se hizo y se creó espacios extraordinariamente válidos e importantes, que a mí me impactan porque creo que soy uno de los que básicamente sigue vivo desde la fundación de la Fraternidad Ecuménica de Chile. Por eso mi memoria está abierta a don Santiago Tapia, a don Humberto Muñoz, recordando que don Santiago Tapia fue también vicario de la solidaridad, cuando la Vicaría de la Solidaridad, de manera ecuménica, atendía todos los temas que tenían que ver con el respeto a la dignidad de las personas. Y en esa oportunidad yo fui abogado y presidente de los trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad. Así que los aportes que la fraternidad teológica y el ecumenismo acá en Chile han hecho han sido históricos y esos están siendo hoy más reconocidos que nunca.